En este video veremos cómo crear una campaña para la red de búsqueda paso a paso, siguiendo el proceso que yo utilizo para crear campañas en Google Ads para mis clientes. Empezaremos realizando una investigación de palabras clave, luego organizaremos dichas palabras clave en diferentes grupos de anuncios y con esa información luego procederemos a crear nuestra campaña para la red de búsqueda. Configuraremos la campaña, crearemos el primer grupo de anuncios, veremos algunos tips para crear anuncios para la red de búsqueda, crearemos también extensiones para nuestro anuncio y por último publicaremos la campaña. Así que empecemos. Un pequeño recordatorio antes de iniciar con la investigación de palabras clave. Es importante contar con un sitio web donde enviaremos el tráfico que generemos con nuestra campaña de búsqueda. Y también es muy útil ya tener implementado Google Analytics y Google Tag Manager en el sitio web, puesto que podemos utilizar Google Analytics y Google Tag Manager para implementar, por ejemplo, el seguimiento de eventos u objetivos en Analytics que luego importaremos como conversiones en la campaña de Google Ads. Si ya tenemos un sitio web y hemos implementado Google Analytics y Google Tag Manager, entonces es buena idea empezar con nuestra campaña en la red de búsqueda. El primer paso de toda campaña exitosa en la red de búsqueda es una buena investigación de palabras clave. Cuando hablamos de investigación de palabras clave, nos referimos al proceso de identificar cuáles palabras clave utilizaremos en nuestra campaña. Este listado de palabras clave irá mutando en el tiempo, puesto que añadiremos nuevas palabras clave, ya sea porque la hemos identificado a través de, por ejemplo, el informe de términos de búsqueda, o porque simplemente decimos, ¿cómo no lo había pensado? También iremos eliminando palabras claves que presenten bajo rendimiento. Para una buena investigación de palabras clave, existen dos herramientas de Google que podemos utilizar. Luego existe una infinidad de herramientas pagas como por ejemplo SEMrush, que también son muy útiles, pero ahora vamos a concentrarnos en herramientas gratuitas propias de Google. Para ello utilizaremos el planificador de palabras clave y Google Trends para entender la tendencia de búsqueda de nuestras palabras clave a lo largo del tiempo. El planificador de palabras clave nos permite descubrir nuevas palabras clave, así como también consultar el volumen de búsquedas y obtener previsiones si es que ya tenemos, por ejemplo, un listado de palabras clave. En este caso, utilizaremos la opción Descubre nuevas palabras clave. Aquí debemos seleccionar el idioma y orientación geográfica. En este caso, para este ejemplo, utilizaré España como país. Guardamos. Y aquí vamos a introducir un término de búsqueda que se encuentre relacionado con nuestro negocio. Algo importante al realizar investigación de palabras clave es que los términos de búsqueda que utilicemos deben encontrarse estrechamente relacionados a nuestro negocio y no ser muy genéricos. Aquí mismo vemos un ejemplo de no utilizar términos demasiado generales o demasiado específicos. Por ejemplo, es mejor utilizar comida a domicilio que comida si tenemos una empresa de entrega de comida a domicilio. En este caso utilizaremos un ejemplo no tan genérico, pero bastante, como por ejemplo marketing digital, y hacemos clic en ver resultados. Aquí veremos diferentes ideas de palabras clave, con métricas como el promedio de búsquedas mensuales, la variación en los últimos 3 meses, la variación interanual y la competitividad. Cuando hablamos de competitividad, nos referimos a qué tantos anunciantes están pujando por estas palabras claves. La competitividad puede ser alta, media o baja. Vemos que aquí ninguna palabra clave tiene una competitividad alta. Y luego tenemos la puja por la parte superior de la página, intervalo bajo, y puja por la parte superior de la página, intervalo alto. Si deseamos tener una idea del coste por clic que terminaremos pagando, normalmente es algo en el medio de estas dos cifras. Ahora bien, esto varía en el tiempo y puede ser que en el momento actual estos datos no sean fidedignos, puesto que aquí estamos viendo un promedio
del volumen de búsquedas o del costo por clic. Entonces, es información a tomar con pinzas, pero al mismo tiempo es muy útil porque es de lo mejor que tenemos de forma gratuita. Tampoco herramientas pagas son muy precisas que digamos. También puede ocurrir que utilicemos aquí una palabra clave semilla, por decirlo de algún modo, que no entregue datos de promedio de búsquedas mensuales. Eso no significa que no hayan búsquedas, simplemente que la herramienta no nos puede entregar un dato, como por ejemplo el promedio. Suele ocurrir cuando las palabras clave son de bajo volumen de búsquedas o cuando hay mucha variación. Si creemos que la palabra clave es muy importante para nuestro negocio, deberíamos igualmente incluirla en nuestro listado de palabras clave que utilizaremos en la campaña. ¿Por qué? Porque si efectivamente no se busca, esa palabra clave no representará un gasto adicional para nosotros. Y si resulta que tiene volumen de búsqueda y es una búsqueda muy relevante, podemos llevarnos una buena sorpresa. Por lo cual en esta etapa de investigación no vale la pena ponerse tan fino, sino que simplemente para darnos una idea del volumen de búsqueda y costo que podemos tener por clic. Luego podemos utilizar Google Trends. Por ejemplo, aquí introduciré la búsqueda marketing digital, cambiaré la orientación geográfica a todo el mundo, y en lugar de últimos 12 meses, utilizaré, por ejemplo, últimos 5 años. Podemos ver cómo el volumen de búsquedas de marketing digital va creciendo a lo largo del tiempo, por lo cual podemos decir que es una categoría que sigue creciendo. Esto es muy interesante. Podemos comparar dos términos y ver cuál es su tendencia a lo largo del tiempo y entender si nuestra palabra clave se encuentra en crecimiento o se encuentra decreciendo en el volumen de búsquedas. Aquí en Google Trends veremos datos que van del 0 al 100. Esto no es el volumen de búsquedas de la palabra clave, sino que 0 es la menor cantidad de búsquedas que han habido en el tiempo y 100 es la mayor cantidad de búsquedas. Entonces aquí podemos ver un dato relativo que nos indica qué tanto se está buscando. Como vemos en los últimos meses, por ejemplo en marzo, se ha alcanzado un valor de 100, o sea que fue un histórico, fue el valor más alto históricamente de volumen de búsquedas. Así que es un buen dato también. Ok, ¿qué hacemos con esta información? Lo ideal es ir seleccionando aquellas palabras clave de nuestro interés y luego podemos descargar nuestras ideas de palabras clave. Podemos descargarlas en formato CSV o generar una hoja de cálculo de Google. Yo aquí tengo una hoja de cálculo más trabajada, donde ya tengo un listado filtrado de palabras clave de mi interés y estas palabras clave se encuentran agrupadas en grupos de anuncios. Entonces, ¿por qué agrupamos las palabras clave en distintos grupos de anuncios? Para ello vamos a explicar cuál es la estructura de una campaña en Google Ads. En primer lugar tenemos el nivel campaña. En el nivel campaña se configura el presupuesto diario de la campaña, orientación geográfica, idiomas, las redes del inventario publicitario de Google Ads donde mostraremos nuestros anuncios, estrategia de puja, etc. Todos los grupos de anuncios que se encuentran dentro de una campaña poseen la misma orientación geográfica, utilizan la misma estrategia de puja, comparten el mismo presupuesto diario, etc., por estar dentro de la misma campaña. Y luego tenemos el nivel palabra clave y anuncios. Un grupo de anuncios es básicamente como una carpeta donde indicamos al sistema de Google Ads cuáles palabras clave corresponden con cuáles anuncios. Hay diferentes formas de agrupar las palabras clave en distintos grupos de anuncios. La principal ventaja que ofrece esto es poder crear distintos anuncios por cada grupo y que los anuncios sean relevantes para las palabras clave que estamos utilizando en ese grupo. Aquí hemos dividido las palabras clave en dos grupos: agencia digital y consultoría. En el grupo agencia digital tenemos todas las palabras clave que mencionan agencia. Y en el grupo de anuncios
Consultoría, todas las palabras clave que mencionan consultor o consultoría. De este modo, en un grupo de anuncios podemos hablar específicamente de agencia y haciendo hincapié en que AdData es una agencia digital, y en el grupo de anuncios de consultoría hacer hincapié en que ofrecemos servicios de consultoría. Ahora bien, hay muchas formas de organizar grupos de anuncios. Podríamos, por ejemplo, haberlos separado de acuerdo a disciplina o plataforma. Por ejemplo, agrupar todas las palabras clave de Paid Media por un lado, las palabras clave que mencionen Google Ads por otro, las palabras que mencionen Google Analytics o Analytics 4 en otro grupo, etc. Esa sería otra forma de organizar las palabras clave. La realidad es que no hay una única forma de hacerlo. Y por suerte tenemos diferentes funciones al crear los anuncios que nos ayudan a simplificar la estructura. No es necesario que cada palabra clave posea su propio grupo de anuncios, no es necesario. En este caso vemos una estructura súper simple. Una campaña con 2 grupos de anuncios y las palabras clave correspondientes. Una vez que hemos hecho este trabajo de identificar las palabras clave que nos gustaría utilizar en nuestra campaña y luego armar cualquier tipo de documento, aquí estoy mostrando en Google Sheets, pero estructurar nuestra campaña nos permitirá luego, al momento de crear la campaña, poder crearla a conciencia. No necesariamente seguir el paso a paso y luego ir pensando qué configuraremos en cada paso, sino que ya podemos ver la estructura que tendrá nuestra campaña. Y eso nos ayudará a ver, por ejemplo, cómo debemos distribuir nuestras palabras clave en diferentes grupos o inclusive si es necesario tener más de una campaña. Puesto que si me gustaría, por ejemplo, destinar un presupuesto específico para un conjunto de palabras clave, debería crear 2 campañas, puesto que el presupuesto diario se asigna a nivel campaña. Ahora veamos cómo crear nuestra campaña de búsqueda. Ok, así que una vez que hemos realizado nuestra investigación de palabras clave, vamos a crear nuestra campaña de búsqueda. Aquí podemos ver que en esta cuenta ya se han creado campañas anteriormente y actualmente se encuentran pausadas. Para crear una nueva campaña de búsqueda, hacemos clic en Crear campaña y seleccionamos la opción Nueva campaña. El primer paso es seleccionar el objetivo de la campaña. Tenemos diferentes tipos de objetivos que podemos utilizar en Google Ads. Tenemos objetivo de ventas, esto es muy útil para sitios de comercio electrónico. Objetivo de generación de clientes potenciales, de tráfico al sitio web, consideración de la marca y del producto, cobertura y notoriedad de marca, promoción de la aplicación. Esto es muy útil para incentivar la descarga o la interacción con una aplicación móvil y visitas a tiendas y promociones locales. Esta opción es muy utilizada por negocios físicos que desean aumentar el tráfico presencial al local. Y también podemos utilizar la opción de crear una campaña sin un objetivo concreto. En este caso seleccionaremos como objetivo clientes potenciales, puesto que el objetivo de la campaña es generar tráfico hacia el sitio web de la agencia y que los usuarios se pongan en contacto para solicitar servicio, ya sea a través del chatbot o un formulario de contacto. Seleccionamos clientes potenciales y ahora debemos seleccionar los objetivos de conversión. En este caso ya hemos configurado anteriormente las conversiones. Si no tienes configuradas las conversiones, puedes configurarlas luego de crear la campaña. Pero lo ideal es ya tener configuradas las conversiones que deseamos medir en nuestro sitio web. Una conversión es una acción que tiene valor para nuestro negocio y que deseamos que los usuarios realicen en nuestro sitio web. Por ejemplo, en un sitio web de comercio electrónico, una conversión es la compra en el sitio web. Y en un sitio web de generación de contactos de clientes potenciales, una conversión puede ser un contacto por chatbot, por formulario de contacto o cualquier otra vía. Vamos a hacer clic en continuar y ahora debemos seleccionar el tipo de campaña. Tenemos búsqueda, máximo rendimiento, display, shopping, video y discovery. Para este ejemplo crearemos una campaña de búsqueda, así que seleccionamos búsqueda como tipo de campaña. Podemos seleccionar cómo deseamos alcanzar nuestro objetivo, con visitas al sitio web, llamadas telefónicas, visitas a la tienda, etc. No seleccionaremos ninguna de estas opciones, simplemente nombraremos nuestra campaña. En este caso nombraré la campaña AdData Búsqueda. El nombre de la campaña no influye en nada en cuanto al rendimiento en sí de la campaña, pero es muy importante mantener una estructura
y nomenclatura de nombres de nuestras campañas que faciliten el análisis. En este caso es simplemente el nombre de la marca y el tipo de campaña. Hacemos clic en continuar y ahora debemos configurar la estrategia de puja. En este caso nos centraremos en las conversiones, pero también podemos elegir centrarnos en el valor de conversión. Esto es muy útil en sitios web de comercio electrónico, puesto que el sistema no se centrará en generar la mayor cantidad de ventas, sino en generar la mayor cantidad de ingresos. Luego tenemos otras opciones de optimización como clics, cuando deseamos generar la mayor cantidad posible de tráfico hacia el sitio web, o cuota de impresiones. La cuota de impresiones es el porcentaje de impresiones que reciben los anuncios en comparación al número total de impresiones que podrían conseguir. Por ejemplo, si nuestra cuota de impresiones de la campaña es 20%, significa que hemos alcanzado el 20% del total de impresiones que podríamos conseguir, es decir, que la campaña tiene aún mucho espacio por crecer. En este caso simplemente elegiremos conversiones y no vamos a definir un coste por acción objetivo, porque es una campaña nueva y todavía no sabemos cuál es su coste por conversión promedio. Hacemos clic en siguiente y ahora debemos configurar las redes donde deseamos mostrar nuestros anuncios. Como se trata de una campaña de búsqueda, solamente seleccionaremos búsqueda. Aquí vemos una notificación que simplemente nos avisa que no se están publicando ninguno de los anuncios de esta cuenta. Eso ya lo sabemos porque hemos pausado las campañas. Y luego debemos seleccionar una ubicación geográfica. Esto indica al sistema dónde deseamos mostrar nuestros anuncios. Por defecto aquí se encuentran seleccionados todos los países y territorios. Luego tenemos la opción de Paraguay porque es el país principal de la cuenta con el cual tenemos configurados los datos de facturación y demás. O podemos introducir una ubicación. Por ejemplo, en este caso, todo el país de España. Podemos seleccionar ciudades, provincias, estados, países e inclusive, utilizando las opciones avanzadas, podemos elegir un radio específico, por ejemplo, de 5 kilómetros alrededor de una dirección de nuestro interés. Para este ejemplo no veremos nada de eso. Y luego tenemos las opciones de cómo deseamos que el sistema oriente nuestros anuncios. Por presencia o interés, es decir, que se mostrarán nuestros anuncios a los usuarios que se encuentran en esta ubicación objetivo o que se suelen encontrar o muestran interés por ellas. Es decir, que los usuarios no necesariamente se encontrarán físicamente en el país que hemos escogido. Luego tenemos presencia, es decir, que los usuarios se encuentran o se suelen encontrar en las ubicaciones objetivo. Y luego interés de búsqueda, son usuarios que no se encuentran en la ubicación objetivo, pero que presentan interés. Para este ejemplo simplemente utilizaremos la opción predeterminada. Luego también podemos añadir ubicaciones objetivo negativas, es decir, que podemos excluir, podemos decir toda España menos tales ciudades puntuales. Por ejemplo, en este caso no haremos nada de eso. Como idiomas tenemos el español y se nos sugieren también inglés y catalán. Voy a hacer clic en añadir todos. Cuando hablamos del idioma, en este caso se refiere al idioma en el cual el usuario utiliza, por ejemplo, su navegador o los servicios de Google. Como utilizaremos palabras clave, por más que el usuario tenga por ejemplo, su navegador configurado en inglés o sus servicios de Google, es necesario que el usuario realice una búsqueda en español para ver nuestros anuncios, puesto que utilizaremos palabras clave en español. Hacemos clic en siguiente y ahora debemos configurar nuestro grupo de anuncios. Para configurar el primer grupo de anuncios necesitamos palabras clave y crear un anuncio. Vamos a utilizar este documentito que creamos gracias a nuestra investigación de palabras clave. El primer paso es nombrar el grupo de anuncios. Utilizaré el nombre que tengo en el documento, Agencia Digital. Y ahora vamos a pegar las palabras clave. Introducimos las palabras clave y podemos ver unas estimaciones semanales para nuestra campaña. ¿Cuál serían la cantidad de conversiones semanales, los clics semanales, el coste semanal de la campaña, nuestro coste medio por conversión y nuestro coste medio por clic? Más abajo debemos crear nuestro anuncio. Debemos introducir la URL final, es decir, a dónde enviaremos al usuario luego del clic. Podemos añadir una ruta visible, que es simplemente
un texto que se ve luego del nombre de nuestro dominio en el anuncio. Luego podemos añadir hasta 15 títulos y 4 descripciones. El sistema combinará los títulos y las descripciones para crear diferentes anuncios y luego optimizar según cuáles elementos presentan un mejor rendimiento. Como URL final, aquí simplemente utilizaré la URL del sitio web de mi agencia. Como ruta visible, utilizaré el nombre del grupo de anuncios porque me parece que es relevante a la búsqueda del usuario. Debemos recordar que este anuncio se mostrará cuando un usuario realice una de estas búsquedas. Y ahora vamos a ir copiando y pegando los diferentes elementos para el anuncio. En este caso, ya tengo un documento creado con títulos y descripciones. No es necesario completar los 15 títulos y las 4 descripciones, pero en este caso completaremos 4 títulos y 4 descripciones. Copiaré el primer título, Agencia de Marketing Digital. El segundo título, Optimización de Paid Media. Y así. Una función interesante es la de inserción de palabras clave. ¿Cómo funciona esto? Copiaré este texto como predeterminado y lo pegaré aquí. Básicamente, este título cambiará de acuerdo a la búsqueda del usuario. Si la búsqueda del usuario activó nuestro anuncio a través de la palabra clave Agencia Paid Media, este título cambiará y en lugar de decir Agencia de Marketing Digital dirá Agencia Paid Media. Esto es muy útil para mejorar el CTR de los anuncios, puesto que normalmente los usuarios tienen más posibilidad de hacer clic en un anuncio que refleje lo más posible su propia búsqueda. Tenemos la opción de tipo de letra todas las palabras con mayúscula inicial, solamente primera palabra con mayúscula inicial o todo en minúsculas. Yo seleccionaré todas las palabras con mayúscula inicial. Es decir que agencia, la A será mayúscula, paid, la P será mayúscula y media, la M será mayúscula. Ahora peguemos las descripciones. Voy a copiar estas descripciones, las voy a pegar aquí. Se necesitan al menos 2 descripciones para poder crear el anuncio. Y listo. Es muy probable que podamos crear anuncios mucho mejores que este de ejemplo. Luego podemos hacer un video específico sobre tips para creación de anuncios, pero creo que aquí lo importante que se pueden llevar es el hecho de utilizar inserción de palabras clave puede ser muy útil. Aquí vemos que la eficacia del anuncio es baja, puesto que el sistema nos pide añadir más títulos y utilizar títulos que no se repitan tanto. La eficacia del anuncio nos indica qué tantos elementos diversos posee la plataforma de Google Ads para hacer todas estas combinaciones de elementos de anuncios y poder optimizar el rendimiento de los anuncios de acuerdo a cuáles elementos funcionan mejor, presentan mejor rendimiento. En este caso vemos una eficacia baja porque estamos utilizando pocos títulos, no muy variados entre sí, porque repetimos muchas palabras, y eso afecta la eficacia del anuncio. Esto no significa que con una puntuación de eficacia del anuncio mayor tengamos sí o sí un mejor rendimiento con la campaña, pero sí nos indica que deberíamos tomarnos un tiempo más para evaluar e incluir más títulos con más diversidad. En este caso no lo haremos. Vamos para abajo, hacemos clic en Hecho, y ahora podemos hacer clic en Siguiente, y ya tenemos nuestro primer grupo de anuncios creado. Luego podemos añadir más grupos de anuncios. Ahora tenemos las extensiones. Las extensiones de anuncios nos permiten añadir contenido adicional a nuestro anuncio, que puede ser muy útil para los usuarios. En este caso, como hemos escogido el objetivo de generación de contactos de clientes potenciales, el sistema nos recomienda estos 3 tipos de extensiones como mínimo. Extensiones de enlaces de sitio, extensiones de texto destacado y extensiones de llamada. Los enlaces de sitio
son aquellos enlaces que se encuentran debajo del contenido principal del anuncio y permiten al usuario hacer clic para ir directamente a una página o sección específica del sitio web. En este caso he preparado algunos ejemplos de enlaces de sitio. Simplemente dirigiremos al usuario a la sección correspondiente del sitio web de acuerdo a en cuál enlace haga clic. No añadiremos líneas descriptivas para este ejemplo. Simplemente quiero completar el proceso de creación de las extensiones. Añadiremos 4 enlaces de sitio. Vamos a añadir más enlaces de sitio si lo deseamos, pero en este caso parece suficiente. Luego añadiremos extensiones de texto destacado. Estas son frases que se muestran debajo del anuncio. Vemos que ya tenemos 3 extensiones creadas previamente. Voy a seleccionarlas todas. Y no añadiremos una extensión de llamada, puesto que no nos interesa recibir contactos telefónicos, sino contactos a través del sitio web. Casi me olvidaba de hacer clic en guardar aquí. Ya tenemos nuestras 4 extensiones de enlaces de sitio creadas. Vemos que se han modificado las estimaciones semanales. Ahora vemos que generaríamos 5 conversiones semanales con un coste promedio por conversión más bajo. Hacemos clic en siguiente y aquí podemos ver opciones de presupuesto que nos recomienda la plataforma. Este será el importe máximo que consumirán nuestras campañas. Repito, este será el importe máximo que consumirá nuestra campaña por día. En algunos días, si hay mucho volumen de búsqueda, nuestra campaña puede gastar más que el presupuesto diario establecido. Pero en el periodo de un mes, el gasto debería ser correspondiente a nuestro presupuesto diario configurado multiplicado por 30.4. ¿Por qué 30.4? Porque es el promedio de días en un mes en un plazo de un año. Vemos que si seleccionamos un presupuesto mayor por día, se modifican las estimaciones semanales. También podemos añadir un presupuesto personalizado. Por ejemplo, si deseo invertir más, por ejemplo, $50 por día, me daría bastante más conversiones. En este caso, dejaré este valor personalizado. Y podemos decidir si deseamos invertir estos 50 de forma individual, es decir, solamente en esta campaña, o si deseamos utilizar un presupuesto compartido con otras campañas de la cuenta. En este caso, simplemente dejaremos seleccionada la opción de presupuesto individual de la campaña. Hacemos clic en siguiente. Revisamos la campaña y si estamos conformes con la configuración, simplemente hacemos clic en publicar y hemos creado nuestra campaña para la red de búsqueda en Google Ads. Si bien hemos publicado nuestra campaña para la red de búsqueda en Google Ads, el trabajo recién empieza. Por ejemplo, dependiendo de nuestra investigación de palabras clave, es muy posible que debamos crear más grupos de anuncios. Es posible que debamos optimizar los anuncios que mostramos a los usuarios para que sean más relevantes para sus búsquedas, que debamos optimizar nuestras extensiones de anuncios, que descubramos que algunas palabras clave rinden mejor que otras, que debamos pausar las palabras clave de peor rendimiento, que debamos añadir nuevas palabras clave, por ejemplo, porque hemos añadido nuevos servicios o productos a nuestro negocio, porque hemos continuado con la investigación de palabras clave y nos dimos cuenta que nos hemos olvidado de palabras clave muy importantes por A o B motivo. Puede ser que ingresen nuevos competidores en el mercado y debamos hacer ajustes en nuestras campañas. En fin, un sinfín de situaciones que hacen que el trabajo con una campaña de Google Ads sea permanente. Una campaña de Google Ads nunca está terminada, sino que siempre tenemos espacio para seguir optimizando y ese es nuestro trabajo.
Si tienes cualquier duda sobre algo que se ha mostrado en este video o que deseas ampliar, podemos crear un contenido específicamente de acuerdo a tu duda si las escribes en los comentarios. Si te ha resultado útil este contenido, puedes darle me gusta. Y si deseas seguir recibiendo contenido de marketing digital, puedes suscribirte al canal. Muchas gracias.